Bueno, pues creo que es muy importante para todos comprender a qué nos enfrentamos y si nos estamos enfrentando realmente a la posibilidad de estar entrando en una tercera guerra mundial. Europa, desde luego, ha tenido ya dos guerras importantes, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ambas trajeron aparejada la destrucción de Europa. ¿La guerra ruso-ucraniana es una guerra local o no lo es? Es el comienzo quizás de la Tercera Guerra Mundial. Pues yo creo que esta es una cuestión que debemos plantearnos y para ello tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en Rusia, quién está liderando Rusia, quién está a cargo de Rusia y qué quieren las personas que dirigen los designios de Rusia, cuál es su plan, qué tienen en la cabeza. Cuando comenzó la guerra, y comenzó probablemente en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Cuando empezó la guerra todo el mundo esperaba que Putin tuviera en la cabeza un plan muy limitado de hacerse con Crimea, arrebatárselo a Ucrania y unificar Crimea con la Federación Rusa. El mundo, bueno, no es que esto le pareciera bien, pero muchos líderes europeos y líderes estadounidenses pensaban que había que darle algo a Putin para calmar sus ambiciones. Y después de esta anexión de Crimea, pues todo se acomodaría. Pero no solamente Putin empezó a invadir Ucrania desde el este en abril del 2014. No. Putin también dio un discurso muy importante en Moscú diciendo que Rusia en ese momento iba a comenzar a redibujar las fronteras europeas que se dibujaron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Y también dijo que el colapso de la Unión Soviética había sido una gran tragedia y una catástrofe política para Rusia. Ese fue el día que Putin declaró abiertamente sus planes para el futuro, ¿no? Esto fue en 2014, como digo, pero esa no era la primera vez que Rusia, de hecho, había invadido un país extranjero y había utilizado sus fuerzas fuera de las fronteras de la Federación Rusa. Primero vinieron las guerras chechenas, que fueron una guerra interna, ¿no?, dentro de la Federación Rusa, pero en agosto de 2008 Rusia invadió Georgia. Y es importante reconocer que no sucedió nada, nadie levantó ni un dedo con respecto a esta invasión. Desde luego, Georgia era un país pequeño, que estaba un poco fuera de la órbita europea, la guerra fue muy corta, no murió mucha gente, y esta guerra prácticamente se pasó por alto, como si nunca hubiera sucedido. Y bueno, si miramos hacia atrás, en retrospectiva, pues podemos decir que si Europa hubiera reaccionado a esta guerra de la forma en la que reaccionó a la invasión de Ucrania, nada más hubiera sucedido. De hecho, Putin, pues a Rusia nadie le castigó por esta invasión de Georgia. Y luego, ahora lo que estamos en 2014, se dio el segundo paso, digamos, cuando se anexó Crimea.
¿Y quién fue el culpable de esta invasión? ¿Y a quién podemos culpar por la reacción que fue tan tibia por parte de Occidente con respecto a esa invasión de Crimea? Bueno, pues es una pregunta compleja porque cuando se produjo la invasión de Crimea en 2014, todo el mundo evitaba utilizar la palabra guerra. Todo el mundo tenía tanto miedo de pensar que realmente se estaba produciendo una guerra en Europa que ni siquiera los ucranianos utilizaban la palabra guerra en relación con la situación en Crimea y con las cosas que se estaban produciendo. Los ucranianos nunca en 2014 los ucranianos no rompieron relaciones diplomáticas con Rusia. El comercio siguió pues floreciendo entre los dos países hasta 2022. O sea que y Europa tampoco utilizó la palabra guerra. Y aunque sí que se impusieron algunas sanciones contra Rusia, estas sanciones no fueron demasiado estrictas. Y para Putin esto fue una indicación de que el oeste realmente era muy débil y que el oeste no estaba listo para enfrentarse a Rusia y de que él podía seguir con su plan de crear una nueva Unión Soviética. Pero en esa época, bueno, como digo, él anunció estos planes de recrear la Unión Soviética en un discurso, en este discurso que les mencionaba en 2014. Y la recreación de la Unión Soviética también incluía a los estados bálticos. Desde luego, los estados bálticos en 2014 ya eran miembros de la OTAN y era evidente que no era tan sencillo invadir los estados bálticos por razones políticas. Por lo tanto, Ucrania, digamos, estaba primera en su lista y Bielorrusia estaba en segundo lugar. También es muy importante comprender que no se podía tomar Ucrania sin haber controlado Bielorrusia antes. Y entonces en 2014 él lo que hizo fue hacerse con Crimea, pudo propiciar una especie de conflicto militar en la parte este de Ucrania, en el Donbass, pero no pudo atacar Kiev, porque es imposible atacar Kiev desde el territorio de la Federación Rusa. Solamente puedes atacar Kiev desde Bielorrusia y para eso tienes primero que hacerte con Bielorrusia. Y en el libro que publicamos en 2015, prestamos especial atención a Bielorrusia, diciendo que había que observar qué pasaría con Bielorrusia. Y si se producía una anexión de Bielorrusia, un control de Rusia, por parte de Rusia, de Bielorrusia, pues claramente el siguiente paso sería la ocupación de Ucrania. Y tengo que decir que pues la ocupación de Rusia, la operación de Bielorrusia se produjo en 2020-2021, antes de la ocupación de Ucrania. Eso es algo de lo que casi nadie se dio cuenta, quizás por la crisis del coronavirus, por lo que fuera. Pero claro, con todo lo que pasó con Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, pues estaba claro, ¿no?, que Rusia se estaba haciendo con las riendas de Bielorrusia. Por lo tanto, en 2020, Lukashenko perdió las elecciones en Bielorrusia y esto a todo el mundo, esto desencadenó unas grandes protestas que fueron suprimidas por Lukashenko con la ayuda de las fuerzas rusas que se enviaron a Bielorrusia. Y después de esto, Lukashenko a partir de entonces se convirtió en una especie de dictador títere de Rusia.
Y entonces, pues de esta forma las tropas rusas pudieron entrar en Bielorrusia. Y esto es algo, como digo, que pasó bastante desapercibido. Nadie dijo nadie levantó la voz, nadie protestó. Porque, claro, Bielorrusia estratégicamente es un territorio muy importante porque abre los territorios de Europa Oriental a los rusos. Y cuando las tropas rusas se establecieron en Bielorrusia, pues ya era evidente que esto era un peligro enorme para Ucrania, pero nadie pensaba en una invasión en ese momento. Incluso cuando Putin concentró tropas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania preparando al ejército para una invasión, todo el mundo esperaba que esto fuera un farol, que Putin estuviera intentando pues quizás derrocar al gobierno de Zelensky, pero que no estaba dispuesto a empezar una guerra verdadera. ¿Estaba de farol Putin? Pues ahora vemos que no, porque de hecho invadió Ucrania. Pero hay un componente de farol, porque la idea, de hecho, era que Zelensky y Ucrania capitularan para evitar esta guerra, porque una guerra, desde luego, es algo muy peligroso, irracional, muere mucha gente. Y para los países europeos, para un país europeo como Ucrania, que es mucho más débil que la Federación Rusa, participar en una guerra contra Rusia es una decisión muy dramática. Y entonces sabemos que justo antes de que empezara la guerra, la última noche de paz, digamos, el presidente Lukashenko de Bielorrusia, en nombre de Putin, llamó a Vladimir Zelensky y le ofreció capitular y pues entregar Ucrania a la Federación Rusa para que no hubiera guerra, ¿no? Y Zelensky se negó. Y de hecho yo creo que este fue el día en el que Ucrania ganó la guerra contra Rusia. Ahora bien, voy a explicaros lo que quiero decir cuando digo que ganó la guerra, porque la guerra todavía no ha terminado y no sabemos quién la va a ganar, y quizás falte mucho tiempo para que termine esta guerra. Sin embargo, todo el mundo en ese momento, la noche antes, ¿no?, de que empezara la guerra, todo el mundo esperaba, no solamente Putin, sino los políticos y los líderes militares del mundo, pensaban que Ucrania pues iba a ser un paseo para los rusos. En una semana o como mucho en un mes, los rusos se iban a apoderar de Kiev y que iban a restablecer al antiguo presidente Yanukovych, que era prorruso y que había perdido el poder después de la revolución que hubo en Kiev, y que la guerra pues acabaría como muchísimo en un mes. La idea era que después de esto Putin inmediatamente iba a desplazar a sus tropas a Transnistria. Transnistria es un distrito en Moldavia donde hay una población de etnia rusa. Son ciudadanos, como digo, de una región de Moldavia. Y pues Putin lo que esperaba era que iba a poder controlar Moldavia rápidamente, y entonces, utilizando las tropas de Ucrania, pues iba a poder atacar a través de Bielorrusia a los estados bálticos. No sé realmente con qué rapidez Putin pensaba que iba a poder llegar a los estados bálticos, pero la idea
era que pues Occidente no tiene fuerzas que pues convencionales, digamos, suficientemente potentes para hacer frente al ejército ruso. Por lo tanto, esta idea, ¿no?, de Putin de que pues Rusia tenía que ser el poder hegemónico en todo el Oriente, incluido los estados bálticos, pues él estaba convencido de que esto iba a ser una cosa de como mucho 6 meses, ¿no?, llegando incluso a ocupar los estados bálticos. Pero esto no fue así, porque Ucrania decidió luchar. Y al cabo de 8 meses, porque ya han pasado 8 meses, Putin no tiene ya ejército, su ejército ha sido destruido por los ucranianos. Putin ni siquiera puede reunir un ejército nuevo, porque cuando anunció la movilización de los reservistas en septiembre y quiso reclutar a 300.000 personas, pues muchas de estas personas se marcharon de Rusia al extranjero. Ahora está intentando pues conseguir otras 300.000 personas. Rusia, desde luego, es un país enorme, él lo sabe, y desde luego tienen muchísima gente joven que podría ser reclutada, pero el ejército de momento no puede combatir porque nadie ha formado a nuevos efectivos. Putin acaba de dar una conferencia en la que dijo abiertamente a los periodistas que se quedaron totalmente alucinados, que las tropas rusas están debilitadas y este tipo de ejército no puede ganar, no le puede ganar a Ucrania. Ahora, la pregunta sí que cabe formular es si los ucranianos realmente están ganando la guerra. Parece ser que sí la están ganando, pero al mismo tiempo no pueden expulsar a los rusos de su territorio. Y para contestar esta pregunta de por qué los ucranianos están ganando la guerra, pero al mismo tiempo no son capaces de ganarla porque no pueden echar a los rusos, bueno, pues no pueden echar a los rusos porque Occidente... Bueno, desde luego Occidente está ayudando a Ucrania, de eso no hay duda, mandándoles armas, mandándoles dinero, aceptando sus refugiados, y esto es una ayuda enorme, sin la cual Ucrania no podría mantenerle el pulso a Rusia, pero al mismo tiempo Occidente espera, lo que quiere es evitar un enfrentamiento a escala mundial. En otras palabras, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, todo el mundo espera que y ruega, ¿no?, que esta guerra se mantenga dentro de las fronteras de Ucrania, o sea, que Ucrania tenga la fuerza suficiente para contener a los rusos y que a los rusos no se les provoque, que no hay que provocar a los rusos. Y esta es una posición perfectamente comprensible, porque la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y esta guerra a la que nos estamos enfrentando ahora es la capacidad de la Federación Rusa de utilizar armas nucleares. Si se da esta situación, si la presión aumenta lo suficiente contra Rusia o contra Putin, o si el ejército ruso pueda colapsar, o si Rusia esté a punto de perder la guerra, pueden elegir la opción nuclear. Es una pregunta complicada y ahora mismo seguramente sea la pregunta más importante, porque de no ser por las armas nucleares, no nos preocuparía esta guerra tanto. Esta guerra no nos importaría. Sé que es trágico, para los ucranianos están muriendo, los ucranianos están perdiendo a gente a diario,
Pero desde el punto de vista de la seguridad europea y de la OTAN y los Estados Unidos, si los ucranianos mantienen a raya a Rusia, esto es un buen resultado, básicamente. Y si los ucranianos mantienen a los rusos a raya durante mucho tiempo, entonces Rusia podría colapsar, como lo hizo la Unión Soviética en su momento y como lo hizo en respuesta a la guerra en Afganistán, en la que estuvieron 10 años. El problema es que, y creo que esto no es lo que va a pasar, el problema es que Putin, por supuesto, ha perdido a su ejército y puede que pierda otro ejército, pero no le importa cuánta gente puede morir. Esto no es un problema para Rusia, de ninguna manera. La vida en Rusia es barata. La sociedad está bajo control, la gente no tiene ni voz ni voto en lo que les pasa, no tienen elecciones, no tienen libertad de prensa, no hay oposición, no hay un partido de oposición, así que Putin puede hacer básicamente lo que Putin quiere. Y está preparado a mandar cada vez más y más gente a la batalla, a una batalla que no puede ganar con armas convencionales, porque lo que él tiene en mente es que en el hecho de que Rusia tenga acceso a armas nucleares, está extorsionando a Occidente con que puede que las use tarde o temprano, a no ser que se ceda Ucrania a Rusia. Así que eso es a lo que nos enfrentamos ahora. Putin está extorsionando a Occidente con esta capacidad nuclear y piensa que Occidente dejaría de apoyar a Ucrania y que Ucrania no podría seguir en esta lucha contra la Federación Rusa. La pregunta a responder es ¿qué hacer? ¿Seguimos defendiendo Ucrania a toda costa o dejamos de ayudar a Ucrania y básicamente dejamos que Putin haga lo que quiera con la esperanza de que esto cierre el conflicto? Y creo que para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender quién es Putin de verdad y quién está a cargo del país de verdad. Y sabemos que en 2014, tanto como en 2022, la decisión de invadir la llevaron a cabo 5 personas. Una era Putin, por supuesto, el presidente. La segunda persona era Nikolai Patrushev, que es el exdirector del FSB y ahora está a cargo del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. La tercera persona era Bornikov, el actual director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, y es Shoigu. Y la quinta persona era el general del ejército ruso. Y estas 5 personas que tomaron esta decisión, 3 de ellas eran del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Esta no fue una decisión que tomase el gobierno ruso, esto no fue una decisión que tomó el Parlamento ruso, esto no fue una decisión que tomó, desde luego, por cualquier otro cuerpo de la Federación de Rusia. Esto fue fundamentalmente una decisión militar y del Servicio Federal de Seguridad. El problema con esto es quién tiene poder en Rusia. Esto no es Putin como dictador, porque si Putin fuera dictador, entonces podríamos derrocar al dictador, o puede que le pasara algo, o que mañana se muera, o que mañana alguien le matase y el conflicto desaparecería. Desafortunadamente, este no es el caso. En Rusia estamos lidiando con el FSB como
un servicio. Y bueno, esta es la primera vez en la historia del mundo en la que la seguridad estatal, el Servicio Federal de Seguridad, está a cargo del país. Normalmente hablamos de que un monarca o un tirano o un dictador o un partido político esté a cargo del país. Pero en el caso de Rusia, hablamos del Servicio de Seguridad Estatal, que es el que se está encargando de llevar el país y que también está a cargo del ejército. Cosa muy importante porque normalmente en muchos otros casos, en muchos otros países, el ejército tiene una suerte de posición independiente con respecto a otras instituciones que están a cargo del país. Y por esta razón tenemos que aceptar el hecho de que el problema no es solo Putin. El problema va mucho más allá, es más complicado, porque tenemos que lidiar con un grupo de personas y de instituciones, y esta institución se creó en diciembre de 1917. Esta es la institución rusa con mayor edad, tiene más de 100 años. Esta es la única institución que ha sobrevivido al colapso de la Unión Soviética. Y ahora están a cargo de Rusia. Y se hicieron con este poder con una visión que tenían para enfrentarse a Occidente y para pelear con Occidente y desestabilizar a Occidente. Ese era su objetivo. Y por eso esta guerra no es algo que solo incumba a Ucrania o solo incumba a parte o a la totalidad de Ucrania. Esto ni siquiera es un intento de recrear la Unión Soviética. Esta guerra consiste en destruir a Occidente como una institución que, según la opinión de Putin, compite contra la Federación Rusa. Por eso, desafortunadamente, no se puede parar esto a no ser que se derrote a Rusia. Ahora bien, es muy difícil derrotar un país que juega un papel tan importante como el que juega Rusia en Europa, sobre todo cuando este país tiene acceso a cabezas nucleares. Así que tenemos que pensar cuáles son las opciones que tenemos y cómo podemos lidiar con este problema. Y creo que esta situación, bueno, es bastante dramática. Y creo que hay una manera de lidiar con este problema. En primer lugar, los ucranianos están desenvolviéndose mucho mejor de lo que la gente esperaba. Y ahora Ucrania tiene un ejército con peso en Europa que es capaz de mantenerse en pie contra una agresión rusa. Pero el problema es que están recibiendo ayuda bajo determinadas condiciones. Las condiciones bajo las cuales el ejército ucraniano está recibiendo ayuda que tiene que cumplir son las siguientes. No están recibiendo armas que les permitan avanzar contra el ejército ruso. Armas que les permitan... Solo reciben armas que les permiten parar al ejército ruso, no avanzar contra él. Y no están utilizando las armas que reciben de Occidente para abrir fuego contra sus enemigos en Bielorrusia y en la Federación Rusa. Y si entendemos estas condiciones desde el punto de vista de una estrategia bélica, los ucranianos están en una postura en la que no pueden ganar la guerra, porque no pueden ganar la guerra si no puedes ganar una guerra si no te permiten disparar contra el territorio enemigo. Y por supuesto los rusos y los bielorrusos, las tropas rusas están concentradas en Bielorrusia y en la Federación Rusa, que es donde los ucranianos no pueden disparar, al otro lado de la frontera.
Y si los ucranianos no pueden atacar preventivamente, por supuesto los ataques rusos van a tener éxito y siempre se van a poder reagrupar. Así que creo que hasta que Occidente cambie esta postura y cambie su estrategia de una defensiva a una ofensiva y le permita a los ucranianos que tengan libre albedrío para gestionar a los rusos, Occidente está en una posición muy debilitada en la que Rusia se está viendo provocada a utilizar armas nucleares. Y si esta guerra sigue durante más tiempo, Putin llegará a la conclusión de utilizar armas nucleares porque no le quedará otra cosa que usar para luchar, porque se quedará sin gente, se quedará sin armas y seguramente se quede sin tiempo. Aunque no creo que esta guerra vaya a terminar rápidamente como esperan algunas personas para finales del año, para la primavera del año que viene. Yo no creo que eso sea así. Y al mismo tiempo, no creo que Putin tenga el lujo, no pueda permitirse el lujo de seguir luchando esta guerra durante mucho tiempo, no como la Unión Soviética pudo hacer con Afganistán en su momento. No va a tener ese lujo. Así que lo que quiero decir, supongo, es que podemos evitar un enfrentamiento nuclear si ayudamos a los ucranianos a ganar esta guerra en Ucrania. Porque no vamos a poder parar a Putin en Ucrania. Y en algún momento vamos a tener que enfrentarnos un ultimátum nuclear con el que vamos a tener que lidiar. Y este ultimátum va a ser como en febrero de 2022. Empezará con un farol, con lo que creemos que es un farol, pero después este farol no será tal cosa, no se aceptará. Una vez la extorsión no funcione, entonces Putin, por supuesto, tendrá que tomar una decisión sobre si usar o no cabezas nucleares. Y probablemente no utilice armas desde el territorio de la Federación Rusa, porque entonces se retaliará contra el Kremlin, por supuesto. Habrá represalias contra el Kremlin y por eso creo que Putin de nuevo está permitiendo que Bielorrusia sea un país independiente, aún con todo su amor por la anexión de territorio. Intentará anexarlo para que sea parte de la Federación Rusa. Y en el caso de Bielorrusia, lo único que controla en Bielorrusia, no vemos ningún intento de incluir a Bielorrusia en la Federación Rusa o de anexionarlo. Y creo que la razón es por estas razones, que Putin planea utilizar cabezas nucleares contra, bueno, en primer lugar Ucrania, pero puede que incluso Europa Oriental desde el territorio bielorruso, porque entonces las represalias se dirigirían contra Bielorrusia y no la Federación Rusa. Y puesto que no vimos la ocupación de Bielorrusia, todo esto fue bastante silencioso en 2020-2021, cuando Bielorrusia se convirtió en una plataforma para el avance ruso en Ucrania y la dirección de hacia Kiev. Yo diría que es muy importante, que es extremadamente importante no desestimar el peligro de que Bielorrusia esté bajo control ruso a día de hoy, porque creo que Putin de nuevo va a intentar utilizar Bielorrusia para llevar a cabo represalias nucleares contra Occidente, Europa Oriental o Ucrania, por supuesto. Ahora bien, es cierto que las armas nucleares no se pueden transferir de una manera secreta, es imposible en el mundo en el que vivimos, pero tristemente sí se pueden llevar de un punto a otro de una manera muy rápida.
Y si se introdujesen armas nucleares en Bielorrusia, puede que para entonces sea demasiado tarde para tomar represalias, porque de nuevo puede que ya no nos quede tiempo en este caso y que Europa se enfrente a un riesgo fundamental de un ataque nuclear desde territorio bielorruso. Y siento decir que la única manera de evitar este riesgo de este enfrentamiento nuclear es gestionar este problema de una manera preventiva. Y es muy difícil, por supuesto, decir que tenemos que gestionar y lidiar con Bielorrusia de una manera preventiva, pero yo creo que es lo que se va a tener que hacer si queremos evitar un enfrentamiento nuclear, porque de nuevo no creo que Putin vaya a atacar desde el territorio de la Federación Rusa, porque de nuevo esto invitaría a que la gente tome represalias contra Putin y puede que sea una acción suicida por su parte. Y para poder lidiar con Bielorrusia, para poder ayudar a Ucrania, tenemos que permitir que Ucrania pueda gestionar al agresor como bien vea y contra Bielorrusia, y que pueda disparar contra Rusia y contra Bielorrusia. Y para poder lidiar con Rusia es complicado, es una potencia, pero lidiar con Bielorrusia es fácil. El régimen de Lukashenko es bastante débil. No es popular. No es nada popular. El ejército bielorruso, de hecho, ahora hay una unidad bastante grande que está en Ucrania que está luchando contra las fuerzas rusas. Así que hay un ejército bielorruso en Ucrania preparado para liberar Bielorrusia. Hay un gobierno en exilio en Bielorrusia que está conformado por muchos oponentes políticos de Lukashenko en prisiones políticas. Así que, por norma general, puede que Putin pierda control de Bielorrusia muy rápidamente con la ayuda del ejército ucraniano. Por supuesto, la respuesta es que en este caso Putin simplemente declararía a Bielorrusia como parte de la Federación Rusa y anexaría Bielorrusia. Esto puede pasar y en este caso, por supuesto, Putin perdería la habilidad de atacar a Europa desde territorios bielorrusos independientes. Así que puede que no consiga liberar Bielorrusia y consiga que Bielorrusia salga del control de Lukashenko y que no esté bajo el control de Putin, pero no sé, se evitaría el riesgo de un ataque nuclear desde Bielorrusia, pero que lo que yo creo que es el problema fundamental ahora mismo, después de 8 meses de guerra, es que Putin no tiene un ejército convencional. Las únicas opciones que tiene es utilizar o no cabezas nucleares, y si Putin no puede utilizar armas nucleares, si se le quita esa opción, y digo que de nuevo no creo que las vaya a utilizar desde la Federación Rusa, perderá la guerra. Quiero decir, perdería la guerra de manera abierta a ojos de los rusos, aunque muchos rusos le apoyen y apoyan esta guerra en Ucrania, pero no quieren perder esta guerra. Y esta es nuestra única oportunidad de derrotar a Rusia y de parar una guerra que, si no, de otra manera pasaría a la historia como la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial, comenzada el 24 de febrero de 2022. Y esto pasará a la tercera, como a los libros de texto como la Tercera Guerra Mundial, que los historiadores escribirán tarde o temprano. Y la pregunta es, ¿cuánto durará esto y cómo se va a desarrollar, y si las armas nucleares se van a usar o no, y cuánto pagaremos por el colapso de la Federación Rusa?
Pero el colapso va a tener lugar. Simplemente no lo sabemos. Y no sabemos cuál va a ser el colapso. Y hay que saber lo que ha hecho Putin, todo lo que le ha hecho a Rusia. Y esto sería la total y completa destrucción de esto. Y ningún enemigo podría hacerle daño a Rusia tanto como ha hecho Putin, tanto daño como ha hecho Putin. Y tarde o temprano creo que los rusos entenderán esto. Y tarde o temprano los rusos seguramente empezarán a crear un país diferente, pero para esto los rusos tienen que aceptar la derrota de este imperio que ya colapsó en el 91 y tendrán que olvidarse de la idea de volver a tener un imperio y de controlar otras naciones y otros países. Así que creo que para ganar esta guerra tenemos que ayudar a los ucranianos y tenemos que permitirles gestionar la agresión como quieran. No